Hola amante sobrenatural, soy el viajero. Hoy te llevo al corazón de la Amazonia para adentrarnos en Operación Prato, la misteriosa misión secreta de la Fuerza Aérea Brasileña que investigó extrañas luces y encuentros con lo desconocido sobre la selva en la década de 1970. Prepárate para descubrir testimonios que pocos han escuchado y secretos que el espeso dosel verde ha querido ocultar. ¿Te atreves a preguntarte qué verdades se esconden tras esas luminiscencias verdes que cruzaban el cielo amazónico y perturbaban a testigos militares? Ponte tus auriculares, ajusta el volumen y sumérgete en esta historia de avistamientos, pánico y lo imposible. Porque en nuestro mundo existen muchas cosas que solo unos pocos valientes han visto o experimentado, y hoy tú estás a punto de ser uno de ellos. Antes de comenzar, déjame pedirte un favor. Comenta abajo la frase "luz verde en el cielo amazónico". Con ese pequeño gesto, demostrarás que eres parte de esta travesía y ayudarás a la comunidad a crecer con cada nuevo explorador del misterio. Y si este relato te eriza la piel, dale like. Cada pulgar arriba impulsa a YouTube a compartir el video con más curiosos dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. La noche en la Amazonia se desplegaba como un vasto lienzo negro, roto únicamente por el resplandor esporádico de luciérnagas y linternas de patrulla. En octubre de 1977, un contingente de la Fuerza Aérea Brasileña había establecido un puesto improvisado cerca de la aldea de Colônia do Marizal, en la ribera del río Oiapoque. El capitán Wirangé Holanda, veterano ya de varias misiones en la selva, vigilaba el perímetro con sus hombres, sargentos curtidos, soldados de paisaje y jóvenes reclutas que apenas habían visto la jungla. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a vegetación opresiva, y cada crujido de rama o aullido lejano parecía un presagio. Alrededor de las 10 de la noche, uno de los centinelas gritó al confundir un murciélago con un globo luminoso, pero cuando los reflectores buscaron su origen, una esfera verde intenso, de brillo casi metálico, cortó el cielo en silencio absoluto. No emitía sonido alguno, y su trayectoria era tan recta y precisa que desafiaba toda lógica. Ascendía y descendía con la cadencia de un péndulo, se detenía en pleno aire y desaparecía tras el follaje como si se fundiera con la vegetación. El capitán Holanda ordenó levantar vuelo a un pequeño helicóptero de reconocimiento que patrullaba a pocos kilómetros, mientras hombres armados apuntaban sus fusiles al recodo del camino. Desde la oscuridad, aquella luz se mantuvo inmóvil unos segundos más, como midiendo la reacción de sus observadores, y después descendió velozmente, internándose en el dosel de árboles a casi 1 kilómetro de distancia. Al confirmar la posición con el radio, la señal se escuchó distorsionada por un crujido estático que ningún técnico supo explicar. Las voces de los soldados, normalmente seguras, ahora mostraban nerviosismo. ¿Qué es esto?, murmuraban. El avión rasgó la negrura con su hélice, pero no encontró nada, solo ramas partidas, un suelo húmedo marcado con círculos perfectos y un silencio mortal, roto únicamente por el zumbido de los insectos. Con un gesto firme, Holanda autorizó el desembarco de un escuadrón de tierra. Armados con cámaras de 35 milímetros y grabadoras de cinta, los hombres se internaron en la maleza, arrastrándose por raíces y lianas. A cada paso, la selva parecía susurrarles advertencias que nadie alcanzaba a entender. Cada cruce de mirada entre ellos reflejaba la misma pregunta: ¿volveríamos todos? A poco más de 200 metros, descubrieron un pequeño claro circular, el pasto chamuscado y humeante. El suelo, desteñido en tonos grisáceos, contrastaba con el verde intenso que lo rodeaba. Un extraño silencio reinaba allí dentro, como si aquel espacio hubiese sido borrado de la vida silvestre. Uno de los soldados recogió una ramita rota, observó con lupa un polvo fino que brillaba con partículas doradas y la guardó en un frasco para su análisis posterior. Cuando el grupo se replegó hacia el helicóptero, una luz más grande apareció a contraluz, majestuosa y pálida. Describió un arco lento que la aproximó tanto al suelo que pareció acariciar la copa de una palmera. Las hojas se iluminaron en tonos esmeralda antes de apagarse en un instante. Un haz de luz vertical se irradiaba desde aquella esfera, como un pilar que conectaba la tierra con el firmamento.
El zumbido de la radio, antes pausado, se transformó en un estallido agudo. El capitán inició un intento de comunicación con la base, pero la transmisión terminó en un chirrido ininteligible. Los hombres, paralizados por el miedo y la fascinación, seguían apuntando sus lentes, incapaces de apartar la vista de aquel fenómeno. Entonces, una ráfaga de viento barrial giró entre los soldados y en un parpadeo, la luz se disolvió en una explosión de centelleos verdes que trepó por los árboles antes de desvanecerse. El silencio posterior pesó como una losa. Nadie habló durante largos segundos. La selva, nuevamente complaciente, escondía sus secretos tras un manto de sombras y grillos. El primer avistamiento de la Operación Prato había terminado, pero algo en el corazón de cada militar cambió para siempre. Al amanecer, el helicóptero regresó a la base de Belém con un silencio tan pesado como las nubes cargadas de lluvia. El contenido del frasco, guardado bajo llave en una caja metálica acolchada, fue trasladado al laboratorio de la Fuerza Aérea en la ciudad. Ahí, un equipo de químicos y físicos, acostumbrados a analizar desde muestras de agua contaminada hasta restos de explosivos, jamás imaginó que aquella sustancia desafiaría todos los protocolos. Los primeros exámenes bajo el microscopio óptico revelaron partículas de tamaño irregular, con bordes facetados y un centelleo interno que parecía moverse al compás de la luz. Cuando los técnicos aumentaron la magnificación, descubrieron diminutos filamentos negros cruzando el polvo como diminutas venas. Ni las pruebas de espectrometría de masas ni el espectro de fluorescencia arrojaron resultados conocidos. Sus picos y resonancias se apartaban de cualquier compuesto mineral o sintético registrado. Mientras tanto, el capitán Holanda, recién llegado de la selva, aguardaba en una sala contigua. Su rostro, curtido por el clima húmedo y el estrés de la misión, mostraba una mezcla de preocupación y fascinación. Cada vez que el químico principal le describía un nuevo hallazgo, los ojos del militar se abrían un poco más como si allí residiera la clave de algo más grande que ellos mismos. Dijo el doctor Meneses, señalando la pantalla con un puntero láser: «Esto no es polvo normal. Fíjese en este centelleo. Parece emitir fotones en un rango que va más allá de lo visible. Incluso cuando ajustamos el detector infrarrojo, persiste una emisión de baja intensidad. Podría tratarse de un elemento no catalogado o de un fenómeno de metaestabilidad cuántica». El capitán asintió lentamente, consciente de que aquellas palabras no calmaban el temor, sino que lo intensificaban. La idea de un material capaz de reaccionar a los instrumentos, casi como si poseyera vida propia, desbordaba toda lógica militar. Sin embargo, hubo un instante en el que ambos sintieron un hormigueo en la nuca, como si aquel polvo se hubiese comunicado con ellos a través de una frecuencia inaudible. Decidieron repetir las pruebas en un laboratorio de la Universidad Federal, donde equipos de última generación podían rastrear trazas de isótopos raros. 10 minutos después, el nuevo análisis confirmó lo que temían. La sustancia no correspondía a nada conocido en la tabla periódica. Sus componentes básicos, indicios de silicio, trazas de carbono y un elemento misterioso etiquetado como X127, se hallaban en proporciones que desafiaban toda teoría atómica. La noticia corrió como pólvora. Oficiales de alto rango solicitaron reuniones de emergencia. El Ministerio de Defensa se sumergió en un debate. Habían descubierto un recurso estratégico, un posible material bélico o incluso un canal hacia una tecnología extraterrestre. Pero para la tropa que había vivido el suceso en la selva, la preocupación era otra. Aquel polvo se originaba de una esfera de luz que no era un avión ni un globo meteorológico, y eso abría la puerta a una realidad que desbordaba el miedo humano. Un par de investigadores voluntarios realizaron experimentos de exposición controlada para descartar toxicidad. Colocaron diminutas muestras en frascos sellados junto a tejidos vegetales frescos, hojas de palmera y corteza de árbol yacarandá. A las 24 horas, las hojas mostraban un deterioro microscópico, como si la sustancia hubiese alterado la estructura celular desde dentro,
desprendiendo endorfinas vegetales que teóricamente nadie detectaba. El olor en la sala de incubación se volvió agrio, con matices metálicos. Durante una madrugada de guardia, el técnico Silva, encargado de vigilar las cámaras de seguridad del laboratorio, presenció algo inquietante. En la cámara 3, destinada al frasco con la muestra, la sustancia pareció agitarse levemente, proyectando un brillo esmeralda que iluminó las paredes de acero inoxidable. Silva sintió que la propia luz se filtraba por debajo de la puerta y distorsionaba el pasillo. Corrió a avisar, pero cuando volvió con refuerzos, la sala estaba a oscuras y el polvo yacía inmóvil, como si jamás hubiese existido aquel resplandor. El incidente aumentó la tensión. Algunos veteranos comenzaron a hablar de energías ancestrales de la selva, susurradas por chamanes que conocían secretos antiguos. Otros, más escépticos, afirmaban que alguien había contaminado la muestra con compuestos de laboratorio. El capitán Holanda, atrapado entre la obediencia militar y su instinto de soldado en alerta, sabía que debía mantener todo bajo control. Sin embargo, cada noche soñaba con luces danzando entre ramas gigantescas, proyectando sombras que parecían manos extendidas. Pasaron los días, y la Operación Prato se convirtió en un enigma de alta prioridad. Mientras en los despachos de Brasilia se discutía el destino del material, en un búnker subterráneo se instaló un equipo de especialistas en radiación para medir posibles emisiones. Los detectores pasaron horas registrando niveles de radioactividad casi imperceptibles, salvo en ondas de microondas de baja intensidad que ningún manual explicaba. Entonces, sin previo aviso, llegó la orden de traslado del polvo. Sería enviado a un centro de investigación de la Fuerza Aérea en Río de Janeiro. Los frascos fueron embodegados en un contenedor blindado y escoltados por un destacamento especial hasta un avión Hércules estacionado en Guaratiba. La mañana de la partida, un sol tenue se reflejaba en la pista. El capitán Holanda, con la gorra calada y el ceño fruncido, observó el despegue. A medida que el Hércules cobraba altura, creyó ver un destello verde en sus ventanillas traseras, como si la sustancia hubiese reclamado libertad. En aquel momento, nadie imaginaba que el traslado despertaría fuerzas más allá de la ciencia y la razón. El polvo dorado llevaba consigo un mensaje críptico, una llave capaz de abrir puertas que la mente humana todavía no podía comprender. El Hércules aterrizó en Río de Janeiro antes del amanecer. La bahía, velada por una brisa gris, guardaba el silencio de quienes presienten un presagio. Cuando la rampa descendió, los técnicos de la base aérea de Santa Cruz se hicieron a un lado con una mezcla de respeto y temor. El contenedor blindado que custodiaba el polvo dorado fue llevado directamente a un laboratorio improvisado en uno de los hangares. Mesas de acero inoxidable, fraguas de guantes y una única ventana tapiada con cortinas opacas para impedir que la luz exterior interfiriera con los detectores internos. En las primeras horas el protocolo militar era inquebrantable. Solo personal con autorización nivel alfa podría entrar a la cámara 2, donde reposaba el frasco sellado. Sin embargo, la rígida disciplina militar empezó a resquebrajarse cuando el científico a cargo, el coronel Gama, notó un aumento anómalo en las pulsaciones de su equipo. Un técnico de radiación, el subteniente Moreira. Los rumores comenzaron a germinar como semillas en tierra fértil. En los pasillos militares se susurraba que el polvo dorado llevaba consigo el alma de la selva, un eco milenario del chapiri que los pueblos indígenas invocaban para proteger sus territorios. Se decía que la sustancia había absorbido la conciencia de los chamanes muertos en la Amazonia, urdiendo un puente entre dimensiones. Los partidarios de esta teoría presentaban historias de cazadores desaparecidos en expediciones previas, de llantos guturales escuchados bajo la lluvia y de animales que huían despavoridos cuando la sustancia era expuesta al exterior. Mientras tanto, el coronel Gama ordenó un aislamiento absoluto. Nadie entraba ni salía. Las comidas se dejaban fuera de la puerta y los desechos se incineraban en una cámara separada. Sin embargo, el cierre no impidió que el legado maldito hiciera su daño.
Al tercer día, el suboficial da Silva, encargado de vigilar las lecturas de radiación, vomitó un líquido oscuro al lado de la mesa de análisis. Dijo ver rostros tiritando en la pared y tras eso, negarse a describir más. El capitán de la guardia encontró su libreta con páginas garabateadas. Ellos saben mi nombre. Pronto vendrán. Cuando intentó entrevistarlo, da Silva desapareció de la celda una noche de tormenta. Al amanecer, solo quedó su uniforme doblado y el eco de sus zapatos alejándose por un pasillo húmedo. La tensión escaló hasta un punto crítico. El ministro de Defensa, alertado por filtraciones en los servicios de información, exigió un nuevo protocolo, pruebas de toxicidad humana. 2 voluntarios del ejército, reclutados bajo promesa de ascenso, accedieron a inhalar partículas del polvo. Los escritorios fueron desplazados para crear una cámara de aire forzado. Sin embargo, menos de un minuto después de exhalar el finísimo polvillo, ambos hombres se retorcieron mientras contemplaban el suelo. Afirmaron ver raíces brotando entre las baldosas, retorcidas como venas palpitantes. El respirador robótico instalado para monitorear la presión interna registró picos de estrés cardíaco que superaban los límites de peligro. Sus voces se quebraron en lamentos inconexos, mencionando la garganta de la noche y el aullido del dosel. A medianoche, un apagón total sumió todo el hangar en penumbras. Una brigada de ingenieros corrió a restablecer la energía, pero las luces nunca volvieron. Se escucharon gritos, puertas golpeando y pasos resbalando en charcos. Cuando la corriente regresó, encontraron al coronel Gama tirado en el suelo, con los ojos inyectados en sangre y haciendo círculos con la mano sobre el piso. Había rayado un símbolo incomprensible, similar a un sol de 4 puntas, alrededor del área donde reposaba el polvo. El contenedor, antaño hermético, estaba abierto de par en par, y el frasco había desaparecido. Inmediatamente se desplegó un protocolo de emergencia: fumigación, desinfección y sellado de residuos peligrosos. Pero ni cloro, ni amoníaco, ni rayos ultravioletas pudieron borrar las huellas de la tragedia. Los pocos supervivientes evacuaron temblando y negándose a mirar atrás. Se registraron 5 muertes oficiales, entre ataques cardíacos repentinos y ahogos en sudor frío, y la historia se enturbiaba con testimonios que hablaban de un canto rasgado que surgía del interior del hangar cada noche. La Operación Prato marcó un antes y un después en la Fuerza Aérea. El legado maldito del polvo dorado se convirtió en un expediente sellado bajo 7 candados. Los pasillos que una vez reverenciaron la ciencia, ahora exhalaban un estremecimiento visceral, la certeza de que lo que yace en la selva jamás debe ser arrancado de su lecho ancestral. Pero el sobresalto humano más profundo no vino de las páginas oficiales, sino de los sueños colectivos de quienes estuvieron en contacto con esa sustancia, visiones de bosques invertidos, raíces que se alargan más allá de la muerte y voces susurrando: «Volvedlo a su lugar, o nuestra noche será eterna». Tras los sucesos en Santa Cruz y los extraños fenómenos que desató el polvo dorado, un puñado de supervivientes comenzó a compartir un vínculo silencioso. El capitán Uirange Hollandia, el subteniente Moreira y el técnico Silva, marcado por los resplandores verdes, sabían que sus pesadillas nocturnas no eran alucinaciones, eran un llamado. Entre sueños escuchaban cantos en lenguas antiguas y veían siluetas encapuchadas que los instaban a devolver aquello que habían arrancado a la selva. Simultáneamente, en las profundidades del río Negro, el chamán Kawi consultaba a los espíritus Shapiri. Las hojas de hisopo volaban con un murmullo, describiendo círculos en el aire antes de posarse sobre el cuenco de madera. Kawi sacó de su saco ceremonial un retazo de lienzo bordado con símbolos de jaguares y serpientes. En su interior guardaba fragmentos de obsidiana y pequeñas plumas. Sabía que el polvo dorado, bautizado por algunos como Yuxinim, lo que duerme bajo la raíz, había despertado a los portadores de un antiguo pacto. El encuentro entre militares y chamanes se produjo bajo la clandestinidad de una noche sin luna en una maloca abandonada, apenas iluminada por lámparas de querosén. Los soldados llegaron en un barco de casco herrumbroso, escoltados por la bruma.
Al pisar tierra firme, las voces del río se acallaron y un coro de insectos se detuvo, como si la selva contuviera el aliento. «Sabemos que lo robaron», dijo Cowie al capitán Holanda, señalando el saco de tela que cubría el frasco vacío. «Y sabemos que en su codicia rompieron un sello ancestral». Moreira sintió un escalofrío al ver al chamán empuñar un sonajero hecho de caparazones de tortuga. A su lado, Silva recogió un puñado de tierra húmeda, comparándola con aquella muestra que había visto brillar en Río. Nada, ni microscopio ni espectrómetro podría igualar la sabiduría transmisionada por generaciones de guardianes de la selva. Durante horas tejieron confidencias. Los militares narraron las desapariciones inexplicables, los extraños símbolos garabateados por Gama y los murmullos que surgían de la oscuridad. Cowie respondió con relatos antiguos de los Shapiri, espíritus que emergían de remolinos de niebla para proteger la vida vegetal de intrusos. Explicó que el Yuxinim era un catalizador de percepciones. Quien lo manipulaba absorbía la memoria de cada árbol y criatura arrollada por su energía, convirtiéndose en un puente viviente entre dos mundos. Contra todo protocolo sellaron un pacto. Los supervivientes guiarían a los chamanes hasta el primer claro de avistamiento en Colonia del Marizal. Ahí realizarían un rito de restitución que cerraría el portal abierto por la Operación Prato. A cambio, Cowie juró protegerlos de las visiones letales que acechaban tras cada sombra. Al amanecer, zarparon en canoas. Holanda y Moreira remaban en el frente, con el saco de tela atado en proa, mientras Silva rezaba en voz baja un salmo improvisado. A medida que avanzaban, la selva se tornaba cada vez más densa. Lianas colgaban como sogas, Moriche y Caimito tejían un dosel impenetrable, y el canto de las aves se tornaba discordante, como un himno quebrado. De vez en cuando, un relámpago sin tormenta iluminaba troncos retorcidos, revelando restos óseos semicubiertos por musgo. Llegaron al claro en que había aparecido la esfera verde. El pasto chamuscado aún conservaba un matiz pálido, apenas perceptible bajo la capa de hojarasca. Cowie organizó un círculo con rocas, dibujando en el suelo un mandala que combinaba pictogramas indígenas y garabatos extraídos de los cuadernos de Silva. En su centro colocaron hojas de tabaco, raíces de jergón sacha y un puñado de polvo de mica blanca, símbolo de pureza. El aire se espesó. Un silencio sobrecogedor envolvió a los presentes. Holanda, con la voz temblorosa, soltó el saco, dejando al descubierto el frasco ahora vacío. Moreira extendió la mano y vertió en el centro del círculo el último grano de polvo que habían logrado rescatar. En cuanto la sustancia tocó la tierra, un pulso verde ascendió por las lianas, haciéndolas vibrar como cables en tensión. Cowie empezó a entonar un cántico antiguo, una melodía que parecía emular el golpeteo de los insectos y el murmullo del río. Con cada estrofa, el mandala brillaba con tonos esmeralda y dorados. De pronto, un viento helado barrió el claro y comenzaron a danzar siluetas translúcidas, formas humanoides alargadas, ojos hundidos y extremidades finas, que se disolvían en bruma. Los soldados apuntaron sus linternas y deslumbraron a los espectros, pero las figuras no retrocedieron. En su lugar, se multiplicaron. El capitán Holanda sintió un tirón en el pecho, como si una mano invisible le apretara la costilla. Moreira cayó de rodillas, pálido, y murmuró: ellos quieren volver. Silva, aferrado al brazo de Cowie, trató de recordar las mechas que había encendido. 3 barras de incienso, cada una representando un elemento: agua, tierra y aire. Las alzó al cielo y las llamas chispearon con un verde fosforescente. En ese instante, el brillo del mandala alcanzó un clímax cegador. Un estallido de energía recorrió el claro, hojas volaron, el suelo tembló y un grito gutural surgió de la selva, como un lamento ancestral. Después, todo se apaciguó. Las figuras se desvanecieron, traspasando los árboles como zumo, y el mandala se tornó a ceniza, y el saco quedó abierto, su contenido disuelto en la tierra. Cuando la luz volvió, los miembros de la hermandad se miraron con alivio y asombro. Habían cumplido el rito. El polvo dorado, convertido en esencia de selva, había
La Hermandad Prohibida había sellado un destino compartido, protector y vigilante de un secreto tan antiguo como la oscuridad que guarda la Amazonía. Cuando las primeras filtraciones sobre la extraña hermandad llegaron a Brasilia, la reacción del gobierno fue tan inmediata como implacable. En una reunión de urgencia en el Ministerio de Defensa, el ministro determinó que la Operación Prato debía borrarse de todos los archivos históricos. Un decreto secreto ordenó la destrucción de documentos, la desactivación de grabaciones y la clausura de laboratorios involucrados. Oficiales de inteligencia militar y agentes de la ABIN, Agencia Brasileira de Inteligencia, recibieron la tarea de rastrear cualquier rastro digital o físico que pudiera comprometer la versión oficial, un simple accidente de laboratorio, sin avistamientos ni sucesos paranormales. El capitán Ollana, subteniente Moreira y el técnico Silva fueron citados por separado a la sede de un cuartel en el barrio de Laranjeiras, Río de Janeiro. Allí les esperaba el comandante Pinto, hombre de mirada fría y uniforme impoluto. Deberán firmar el protocolo 47B. Juran conservar bajo pena de prisión cualquier información relativa a la Operación Prato, dijo Pinto, tendiéndoles un documento. «Pero usted sabe lo que vi, señor», respondió Ollana con la voz tensa. «No puedo negar el ritual, ni los símbolos, ni...» El comandante interrumpió con un sorbo de café amargo. «Nada de eso existió. Entienda que la seguridad nacional está por encima de todas las cosas. Cualquier mención a chamanes, energías arcanas o espíritus chapiri será considerada alta traición». Firmar significaba aceptar la versión oficial. Una explosión accidental de microondas había matado a 9 técnicos y destruido el laboratorio en Santa Cruz. Un triste episodio que justificaba el vacío en la documentación. Para reforzar el secreto, la nota de prensa que censuraron hablaba de un brote de contaminantes agrícolas, jamás de polvo desconocido ni de estelas verdosas. La presión se intensificó cuando el coronel Gama, ya recuperado de su colapso, fue contactado por la Fiscalía Militar. Le ofrecieron un ascenso y una nueva misión en la frontera con Uruguay, a cambio de su silencio absoluto. Él aceptó, consciente de que la promesa de poder encubría la posibilidad de chantaje. Cada mes debía reportar su lealtad en un formulario clasificado, bajo amenaza de ser enviado a una unidad penal militar. Mientras tanto, los frascos que contenían muestras de Yuxinem fueron trasladados al depósito de materiales peligrosos de la base aérea de Anápolis. Allí, bajo llave combinada, permanecieron julio tras julio, su etiqueta borrada y la caja rotulada como residuos biológicos inertes. Nadie se atrevía a abrirla. Los custodios, reclutas sin la más mínima descripción de su contenido, cumplieron órdenes sin cuestionar, pero algunos dormían con pesadillas, en las que olían a lluvia e invocaban nombres que no comprendían. Por su parte, la Hermandad Prohibida enfrentó una doble condena: el compromiso con la selva y la presión de la maquinaria estatal. Allá donde Ollana se presentaba para dar clases de geopolítica militar, notaba fugaces reflejos de ojos verdes entre el alumnado, como si parte de la jungla lo siguiera. Moreira, asignado a misiones de aviación en Manaos, empezó a experimentar episodios de hipersensibilidad. El ruido de un helicóptero demasiado lejano le provocaba sudores fríos. Sentía cómo el motor se transformaba en un latido ancestral. Silva, exiliado en un puesto administrativo en Belém, descubrió una nueva habilidad. Al rozar con los dedos una pared húmeda, podía percibir sugestiones de lo que había sucedido en ella, fragmentos de diálogo, crujidos de madera y un zumbido metálico imposible de olvidar. La hermandad decidió reunirse en secreto tras 6 meses de vigilias individuales. Envió mensajes cifrados a través de emisoras de onda corta y se encontraron en una finca abandonada cerca de Santarém. El reencuentro fue tenso. La falta de noticias oficiales les devolvía el aire de conspiración. Todos habían firmado el protocolo 47B,
pero ninguno podía callar el eco de lo vivido. Sacaron de mochilas diminutos talismanes de hojalata y plumas que Silva había escondido respectivamente en el depósito de Anápolis y en su caja de herramientas. Allí recomenzaron su compromiso. No lucharían contra el Estado, sino contra el olvido. Decidieron documentar cada visión y prueba de sus capacidades emergentes. Holanda trazó mapas donde anotó puntos con anomalías electromagnéticas. Moreira mantenía un diario de sueños lúcidos y heraldos de la selva. Silva realizó diagramas con símbolos que recordaba del ritual de restitución. Al final, guardaron todo en un baúl de madera oscuro, sellado con cera y cubierto de pictogramas indígenas. Juraron no abrirlo hasta tanto la Amazonía reclamara una vez más su vínculo. Pero el silencio oficial no bastó para contener el pulso de la selva. En la base aérea de Anápolis, un guardia relató que, a medianoche, vio una neblina esmeralda filtrarse por la rejilla de ventilación del depósito. Al acercarse para investigar, sintió el cabello erizarse y un murmullo inconsciente resonar en su mente. «Devuélvenos». Se retiró atemorizado, pero al día siguiente sus colegas encontraron su pupila contraída, incapaz de enfocar, y una nota garabateada en su libreta. «Nos observan». Tras un examen médico, fue admitido en psiquiatría. La nota oficial, estrés postraumático. Oficialmente, la Operación Prato ya era un mito disfrazado de accidente. Sin embargo, en los pasillos secretos del poder y en los confines de la selva, las historias continuaban vivas. El polvo dorado, convertido en leyenda, seguía erigiendo un puente entre lo humano y lo arcano. Las ramificaciones del pacto oculto cobraban fuerza y la hermandad sabía que un día, quizá próximo, la maquinaria estatal ya no podría silenciar el rugido ancestral de la Amazonía. La selva que una vez fue refugio ahora se convertía en un espejo implacable de la transformación de la hermandad. A los pocos días de su último encuentro con Kaahui, cada miembro comenzó a percibir que su vínculo con el polvo dorado se manifestaba en cambios irreversibles. Lo que al inicio había parecido un regalo, una ampliación de los sentidos, pronto reveló su doble filo. Aquellos dones nacían de la misma fuente que provocaba pesadillas y enfermedades. El capitán Huirangue Ollana fue el primero en notar la anomalía. Durante un vuelo de reconocimiento en las cercanías de Manaus, el panel de instrumentos de su helicóptero se iluminó con rayas verdes que pulsaban al ritmo de su pulso cardíaco. Cuando intentó sintonizar la frecuencia de radio, en lugar de señales de la base, escuchó un coro de susurros guturales, lenguas muertas que le advertían del peligro. Fue entonces cuando descubrió que sus ojos podían ver más allá de la luz visible. Cada objeto irradiaba un aura translúcida, como una nube de partículas verdosas. Con ese nuevo don vino también el castigo. En tierra, Ollana sufrió intensos mareos. Cada vez que posaba la mirada en una antena de telecomunicaciones o en un objeto metálico, la visión se le nublaba y un dolor punzante le atravesaba la nuca. Cierta noche, al tratar de auxiliar a un compañero accidentado, sus manos temblorosas sintieron la vibración electromagnética latente en la camilla y la piel se le erizó tanto que despertó cubierto de erisipelas. Al día siguiente, en lugar de cicatrizar, las ampollas adquirieron un halo verde neón y desprendían un leve zumbido que solo él escuchaba. El subteniente Moreira, en cambio, descubrió que sus sueños eran cada vez más reales. Jornada tras jornada, su inconsciente lo lanzaba al corazón de la selva ancestral, donde contemplaba en trance a los chapiri reclamando justicia. Durante un ejercicio de tiro, apenas alineó la mira, perdió todo contacto con el presente. Creyó disparar contra un espíritu que emergía de un árbol milenario y remató a su compañero de formación. Cuando regresó en sí, el cuerpo de su camarada yacía inmóvil, pero nadie en el pelotón comprendió cómo la herida era tan limpia y perfecta, sin rastros de pólvora ni quemaduras. Moreira, temblando, terminó la instrucción en silencio, con la certeza de que su mente tramaba traición. Silva, por último, se transformó en un cartógrafo de las memorias ajenas. Cualquier superficie, una pared húmeda, el fuselaje de un vehículo,
el tronco de un árbol, podía entregarle fragmentos de lo que había sucedido en ella. Colocó la palma de su mano desnuda sobre un muro de concreto en Belém y de golpe sintió la presión de botas militares, escuchó pasos arrastrados y vio un destello esmeralda. El murmullo se transformó en un canto hipnótico. Su pulso se aceleró hasta romperle la garganta. Cuando lograron apartarlo, Silva balbuceaba nombres de científicos muertos hace décadas y apuntaba con el dedo. ¡Ahí! Al seguir su mirada, descubrieron un símbolo garabateado con carbón, la misma estrella de 4 puntas que había aparecido en el hangar. La hermandad se reunió de nuevo en la finca secreta de Santarém. Aquella estancia de madera vieja acogió confesiones angustiosas. Holanda admitió que, aunque su vista le permitía trazar mapas de anomalías electromagnéticas, pero la hermandad no estaba dispuesta a ceder terreno. Holanda corrió hacia el pelotón en repliegue, sus botas hundiéndose en la hojarasca. Con un gesto autoritario, levantó la mano y liberó un grito que conjuró a las luciérnagas de la noche. Miles de puntos verdes danzaron alrededor de los agentes, cegándolos temporalmente. Silva, con la mirada fija en los árboles, pronunció el nombre de cada especie que habitaba el claro, atrayendo el zumbido de insectos hipnóticos que envolvieron a los soldados en un zumbido ensordecedor. La confusión fue total. Varias ráfagas de ametralladoras se perdieron en la espesura, alcanzando troncos milenarios. Aún así, la hermandad no marcó una sola víctima mortal. Su objetivo no era destruir vidas, sino frenar el avance del olvido y demostrar que la selva protegía a sus guardianes. Cuando Pinto ordenó fuego de mortero, un eco retumbó en el dosel. La detonación interna del polvo dorado, aún latente en los gestos de la hermandad, amplificó la explosión en un destello verdoso que sacudió la tierra. Los helicópteros Black Hawk, exigidos en la maniobra de apoyo, sufrieron fallas eléctricas simultáneas. Suspender su descenso y regresar a la base fue la única opción. Mientras las máquinas de guerra se alejaban con el rugido de los motores extinguiéndose, el claro volvió a la calma. Solo el canto de las ranas y el murmullo del río celebraban la victoria silenciosa de la hermandad. Agotados pero ilesos, Holanda, Moreira y Silva se reunieron alrededor de una pequeña fogata improvisada. Caagüí, emergido de la penumbra con su sonajero de caparazones, asintió con gravedad. La selva habló y defendió su secreto, pero esto es solo el comienzo. La hermandad sabía que las represalias llegarían pronto. Brasilia ya habría activado nuevas órdenes, nuevos equipos. Sin embargo, habían demostrado que el polvo dorado, esa llave arcana, no era una reliquia de curiosidad científica, sino un juramento de sangre verde, un pacto vivo entre la Amazonía y quienes se atrevieran a protegerla. Cuando el último helicóptero se perdió en el horizonte, exhalaron un suspiro colectivo. El enfrentamiento definitivo había concluido, pero la guerra por la memoria de la selva apenas comenzaba. La victoria en el claro parecía sellar momentáneamente el pacto entre la hermandad y la Amazonía, pero en las horas siguientes surgieron ondas que viajaron más allá de los árboles. Los campos magnéticos ondularon como olas en un estanque, y estaciones meteorológicas en Manaos y Boa Vista registraron anomalías coordinadas, subidas de tensión en líneas eléctricas, interferencias en las redes móviles y un súbito repunte de descargas atmosféricas sin nubes de tormenta. La noticia, filtrada accidentalmente por un ingeniero de Electronorte, llegó a oídos de la prensa local como un misterio climático, mientras los científicos se rascaban la cabeza ante gráficos imposibles. En Río de Janeiro, el Observatorio Nacional detectó un patrón de fluctuación en la ionosfera que coincidía en hora exacta con el enfrentamiento militar en la selva. Los radioastrónomos, encargados de estudiar emisiones de púlsares y satélites, captaron pulsos de señal en frecuencias reservadas para comunicaciones militares y experimentos de radar. Nadie comprendía por qué un ecosistema selvático podía afectar equipos a miles de kilómetros. Al mismo tiempo, varias radios comunitarias amazónicas sufrieron cortocircuitos, reproduciendo fragmentos difusos del cántico de Caagüí y susurrando el nombre Yuxinin en bucle, casi como un mantra. La hermandad, advertida por Silva de estas repercusiones, decidió reunirse en un antiguo refugio de madera junto al río Tapajós.
Allí intercambiaron sus registros. Hollanda presentó mapas donde las líneas de fuerza magnética formaban un pentágono invertido alrededor del claro ritual. Moreira compartió archivos de audio en los que se mezclaban estática, voces de militares y el murmullo del río, y Silva desplegó los diagramas de símbolos que habían aparecido en las paredes de 3 bases distintas. El conjunto formaba un mapa estelar, una constelación parcial que apuntaba al solsticio de invierno dentro de 2 semanas. Mientras tanto, en Brasilia, el alto mando de la ABIN marcó la Operación Yacaré, un plan de contención urgente. Se enviaron delegaciones a Belén y a Manaos con orden de requisar equipos y detener a cualquier civil que mencionara palabras como polvo dorado o espíritus Shapiri. Radios de onda corta comenzaron a monitorear frecuencias piratas, rastreando la señal de Moreira, y drones de supervisión surcaban el cielo capitalino en busca de movimientos inusuales. Una sensación de emergencia nacional caló en el ambiente. Se afirmaba en círculos confidenciales que la seguridad del país corría peligro. En paralelo, científicos de la Universidad Federal de Pernambuco confirmaron en su laboratorio de geofísica que la variación de la ionosfera había alterado trayectorias de aves migratorias. Bandadas de guacamayos y garzas, acostumbradas a sobrevolar rutas fijas, cambiaron de curso inexplicablemente, dejando sobrevuelos vacíos en los cielos del noreste. Los lugareños contaron que en la costa de Recife, decenas de aves se estrellaron contra edificios desorientadas por un brillo verdoso en el firmamento. Las imágenes de video, difundidas en redes sociales, mostraban a ciudadanos paralizados ante un fenómeno que rozaba lo sobrenatural. Ante esta cascada de alteraciones, la hermandad comprendió que el polvo dorado era un puente no solo entre dimensiones, sino un detonador de resonancias planetarias. Kaagui preparó un ritual de escucha. Dibujó en el suelo un nuevo mandala que combinaba símbolos de jergón sacha y líneas de isótopos radioactivos detectados en las muestras originales. En el centro colocaron un espejo ahumado, con el fin de reflejar no la imagen, sino la vibración de las frecuencias electromagnéticas. Al caer la noche, encendieron candiles de aceite de copaiba y entonaron una letanía entre oraciones militares en latín, recogidas por Silva de los legajos secretos de la base en Anápolis, y cantos Shapiri. El resultado fue una sinfonía de empalmes. Los radios comunales de la región comenzaron a retransmitir de manera simultánea un eco de voces lejanas, fragmentos de cadenas de comandos militares y un susurro constante que repetía «devuélvelo» en múltiples acentos. Las antenas se iluminaron con chispas verdes y por un segundo se observó en la pantalla de un osciloscopio una forma similar al frasco original flotando en el espacio de la señal. El fenómeno duró apenas 10 segundos, pero bastó para que la hermandad registrara los datos necesarios. Habían descifrado la clave para cerrar el portal, pero les faltaba un elemento final. La ABIN, tras rastrear la transmisión, localizó el campamento de la hermandad y envió un destacamento de fuerzas especiales. Hollanda, al sentir el pulso de soldados acercarse, ordenó a Moreira y Silva dispersarse, con las grabadoras y los documentos. Mientras él improvisaba una trampa electromagnética llevando consigo el espejo ahumado, los otros 2 se internaron en la selva con la instrucción de llegar al observatorio de Belém y advertir a los científicos sobre el riesgo de continuar el análisis sin protección espiritual. La idea era clara: la comunidad académica debía abandonar cualquier intento de replicar el Yuxinim. Al partir, el aire se volvió denso, cargado de un zumbido que parecía reverberar en las conciencias. Los árboles se alzaron a modo de centinelas, sus ramas crujientes formando un arco protector. Hollanda sostuvo el espejo y exhaló una última oración en latín. Un rayo de luna lo atravesó, proyectando una cruz luminosa entre los troncos. Allí comprendió que su papel era el de guardián. No bastaba con contener la energía, debía vigilar que ningún humano, ni científico ni militar, se atreviera a convertirla en arma. Con el corazón acelerado y la determinación templada por el conocimiento del horror, la hermandad se dividió en caminos separados, llevando cada uno un fragmento de la verdad. El polvo dorado, transformado en resonancia pura, había enseñado una lección. La ciencia sin humildad y el poder sin respeto a la tierra desembocan en la locura. Mientras los ecos del ritual se desvanecían, ellos sabían que aquello que comenzaba como un episodio aislado en la Amazonia se convertiría en una página oculta de la historia humana.
Enhorabuena, valiente explorador de las sombras, has llegado hasta aquí, donde muy pocos se atreven a permanecer. Tu paciencia y tu coraje te distinguen de quienes huyen ante lo desconocido. Cada palabra, cada aliento contenido y cada vértigo narrativo han demostrado que posees la fuerza necesaria para enfrentarte a relatos que rozan el abismo. Hoy celebramos tu determinación. Tú eres ese lector raro y extraordinario que elige descubrir la verdad oculta tras el manto de la alira verde. Para sellar tu compromiso con esta travesía, te invito a escribir en los comentarios la frase «Soy guardián de la luz verde». Al hacerlo, no solo mostrarás que has resistido hasta el último párrafo, sino que formarás parte de una hermandad invisible, un círculo de inéditos centinelas dispuestos a proteger los secretos de la Amazonia. Esta acción sencilla identifica a los verdaderos valientes y nos ayuda a construir una comunidad de curiosos que, igual que tú, buscan ir más allá de lo evidente. Si este relato te ha estremecido y crees que otros merecen sentir esa misma fascinación, comparte el video con amigos, familiares o compañeros de espíritu inquieto. Al hacerlo, estarás esparciendo una semilla en la vasta selva del conocimiento compartido, permitiendo que nuevas voces se unan al canto de la investigación y el asombro. Cada suscriptor nuevo es un brote renovado. Suscribirse es como plantar un manchón de luz en la oscuridad digital, un acto filosófico que engrandece nuestro proyecto y enraiza nuestras historias en el corazón de quienes desean descubrir lo invisible. Pero esto no termina aquí. Te espero en los comentarios para que compartas tu impresión. ¿Qué visión te ha acompañado tras cerrar este capítulo? ¿Has sentido, como nuestros protagonistas, el eco de un pulso verde en tu propio interior? Comparte esos retazos de experiencia. Tu testimonio enriquece la trama y, como un tronco centenario, sustenta el crecimiento de nuestro canal. Gracias por acompañarme en este viaje, por Operación Prato, relato desde la Amazonia. Tu presencia convierte cada palabra en un faro que ilumina lo oculto. Hasta el próximo encuentro con lo inexplicable, mantén los sentidos alerta, conserva la curiosidad como espada. Y recuerda, la selva siempre encuentra a quienes la buscan. Nos vemos en el próximo relato.